Buenos Bien, días. bien, buen día. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el incidente 51 del expediente 9-2020. Antes de continuar, señorita asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superior y miembros de la sala, partes procesales. Todo cuenta usted que se encuentra conectado a la presente audiencia por parte del Ministerio Público, la fiscal Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior destacada, la Fiscalía Coordinadora del Equipo Especial. Así también se encuentra conectada la abogada Claudia María Pereda Cribilleros, quien asume la representación de la Procuraduría Pública ad hoc caso Odebrecht. Y finalmente se encuentra conectado el abogado Jefferson Moreno Nieves, quien asume la defensa del señor Cristian Tomás Lauf Benavides. Es cuanto debo dar cuenta, señor presidente. Muy bien, ¿alguna observación a la acreditación? La fiscalía. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, señores abogados. De parte de la Fiscalía, ninguna observación. De los abogados. De nuestra parte, De ninguna. Procuraduría, ninguna, doctor. Bueno, sin observaciones entonces. Continuamos. Es objeto de apelación la resolución 5, que declaró infundada la excepción de prescripción formulada por Cristian Tomás Lauf Benavides por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, señor presidente. Bien, su pretensión es que se revoque la recurrida, toda vez que en el juzgado de instancia se habría modificado los hechos imputados a su patrocinado. Y segundo, que no hay razones ni motivos por qué en el juzgado no se aplicó la casación 347-2011 Lima. A ver, señor abogado, 7 minutos para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria. Muchas gracias, señor presidente. Muy concreto. El hecho que traemos a su conocimiento es el hecho del proyecto Trasvase Olmos. En este proyecto se necesitaba de un estructurador financiero. El estructurador financiero, quien conseguía fondos a través de la colocación de bonos en el mercado de valores, era el Banco de Crédito del Perú. Y el representante del Banco de Crédito del Perú era el señor Cristian Lauf Benavides. Esos son los hechos. Con los fundamentos que desarrollamos a continuación, solicitamos respetuosamente la resolución sea revocada. Son dos los errores que hemos planteado. El primer error es que la señorita juez de instancia modifique el fáctico. Y es bien sencilla la discusión. Nosotros decimos que el plazo de prescripción debe contabilizarse desde el 17 de marzo del 2006. Y la señorita juez nos modifica los hechos porque este plazo, 17 de marzo del 2006, nosotros lo hemos obtenido de las propias disposiciones fiscales, la disposición fiscal que incorpora al señor Cristian Lauf Benavides a la investigación, que es la disposición 57. La señorita juez, contraria a nuestra pretensión y contraria a la imputación fiscal, lo que dice es que el plazo de prescripción debe empezar a contabilizarse desde el 21 de agosto del 2016. Nosotros decimos 17 de marzo del 2006 y la señorita juez dice que no, 21 de agosto del 2016. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la diferencia de fechas? Porque la señorita juez sostiene que no solamente debemos empezar a contabilizar el plazo desde que colocamos los bonos en el mercado de valores. Como somos estructuradores financieros, el señor Cristian Lauf Benavides es un estructurador financiero y coloca bonos en el mercado para obtener financiamiento del proyecto. La Fiscalía precisó en la disposición 57 que él ha tenido participación, y lo dice específicamente, desde noviembre del 2004 a marzo del 2006. Entonces, como lo dice claramente, nosotros hemos trabajado sobre esa base. La juez lo que dice es no, en realidad debemos contar 21 de agosto del 2016 porque en esa fecha se autorizó transferencias presupuestales del Estado a favor de la concesionaria, que son hechos absolutamente diferentes en los que no participa el señor Cristian Lauf, en los que no se necesita un estructurador financiero.
Entonces, a partir de ahí, la señorita juez nos modifica el fáctico. En nuestro caso, se nos incorpora la investigación a través de la disposición 57, después de la formalización de la investigación preparatoria. Y se dice bien claro que como somos estructuradores financieros y lo que hacíamos era colocar bonos en el mercado de valores, la última colocación de bonos de parte del Banco de Crédito del Perú se realizó en marzo del 2006, específicamente el 17 de marzo del 2006. Esa fue la última colocación de bonos. Entonces, si ese es el marco fáctico de la Fiscalía, es lógico que el estructurador financiero solo participa en cuanto coloca los bonos y termina la colocación, obtiene los fondos y termina su participación, y la disposición 57 establece que su participación es de noviembre del 2004 a marzo del 2006, la señorita juez lo que ha hecho es cambiarnos el fáctico. Nos ha trabajado con una fecha absolutamente diferente el plazo de prescripción. Si contabilizamos y trabajamos con los hechos planteados por Fiscalía y contabilizamos marzo del 2006 como la última fecha de colocación, el plazo de 15 años de pena máxima han transcurrido hasta marzo del 2021. Estamos octubre del 2023 y por lo tanto nosotros consideramos que la acción penal ha prescrito. Ese es el primer error. Si no se modifican los hechos y trabajamos como están planteados, el caso está prescrito. El segundo error es que nosotros hemos invocado en nuestro pedido la aplicación de doctrina jurisprudencial vinculante, que es la casación 347-2011 de Lima. Casación 347-2011 de Lima, que es bien clara. Lo que dice es que la interrupción del plazo de prescripción se tiene que contabilizar desde que existe una imputación específica a la persona. Imaginemos que se aperturan diligencias preliminares contra los que resulten responsables o contra otras personas, como es este caso. Luego se formaliza la investigación preparatoria contra otras personas, no contra Cristian Lau, y después se emite una disposición incorporando a Cristian Lau. Lo que la doctrina jurisprudencial vinculante dice es que el plazo de prescripción debe contabilizarse desde que lo incorporan a la investigación, no desde que se aperturó las preliminares y nunca lo imputaron nada. Eso es lo que dice la doctrina jurisprudencial. Es más, nosotros hemos invocado decisiones de la Sala de Apelaciones Nacional. Dos ejemplos muy sencillos. Expediente 91-2011, cuaderno 2, es la resolución número 3 del 5 de octubre del 2011, fundamentos jurídicos 12 y 3, están desarrollados en nuestro escrito, y el expediente 18-2012, cuaderno 3, que es la resolución número 4 del 6 de julio del 2012, fundamento 11. La Sala de Apelaciones Nacional lo que hace es respetar la doctrina jurisprudencial vinculante y dice el plazo de prescripción se interrumpe siempre y cuando lo incorpores a la investigación. Si no hay incorporación, no hay interrupción. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Permítanme darles el orden cronológico de las disposiciones fiscales. Disposición número 1, se apertura diligencias preliminares. El 1 de agosto del 2016 no incorporan a Cristian Lau Benavides. Disposición número 22, formalización de la investigación preparatoria, 22 de marzo del 2010, no incorporan a Cristian Lau Benavides. Recién lo incorporan con disposición 57 el 29 de octubre del 2021. Entonces, nosotros trabajamos sobre la base del plazo de prescripción ordinaria, no necesitamos la sumatoria de la extraordinaria, porque hasta que se cumplió el plazo de prescripción ordinaria, Cristian Lau Benavides no había sido incorporado a la investigación. ¿Qué es lo que dice la juez? Me voy a apartar de la doctrina jurisprudencial, me voy a apartar de la casación 347-2011. Y lo que nosotros decimos es que se está apartando de la casación 347-2011, pero también del artículo 9 y del artículo 88 del Código Penal. Porque el artículo 9 del Código Penal, en la lógica de la casación 347, lo que dice es que el momento de la comisión del delito es aquel en el que el autor o partícipe ha actuado. Y como expliqué en mi error anterior, la señorita juez nos modifica el fáctico. Pero el artículo 88 del Código Penal también dice que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente por cada uno de los partícipes del hecho. Y eso va en lógica del precedente que nosotros hemos citado. Por esas consideraciones, señores miembros de la sala, nosotros solicitamos respetuosamente que la resolución venida en grado sea revocada y se declare fundado nuestro pedido de prescripción. Eso es todo.
Muy bien, la Fiscalía, 7 minutos. Gracias, señor presidente. Vamos a hacer un recuento de las disposiciones, complementando las disposiciones que no han sido mencionadas por la defensa. Primero, la disposición 1 de apertura es del 25 de agosto del 2016. Debemos empezar de que esta investigación comienza en la Fiscalía de Lambayeque. Es con posterioridad que en el 2018 recién se aboca el equipo especial con disposición 1 del 27 de diciembre del 2018, pasando al cuarto despacho a través de una reorganización en septiembre del 2020, que es el que actualmente está abierto el caso. Con disposición 22 del 2 de marzo del 2020 se formaliza la investigación preparatoria y se emiten diversas disposiciones ampliatorias y de precisiones de hechos. La disposición 25, que es mencionada también, además de las que hemos indicado por la defensa en su escrito inicial de excepción de prescripción, está la disposición 25 del 3 de julio del 2020. Y hacemos hincapié en ella porque en sus páginas 7 a 9 hacen referencia justamente al marco jurídico que habría implementado el imputado Pedro Pablo Kuczynski para que se logre el financiamiento de la concesionaria Trasvase Olmos, es decir, dar las facilidades necesarias para que Odebrecht viabilice su estructuración financiera. Incluso en el desarrollo, ¿no?, de los hechos, se menciona, además de la suscripción de adendas, al Banco de Crédito del Perú, en el que inicialmente estaba representado para estos actos de estructuración por Gianfranco Ferrari y con posterioridad, como ha dicho la defensa, por Cristian Lau Benavides, específicamente en la página 23 de esta disposición 25 de fecha 3 de julio del 2020. Y ya es luego, con disposición 57, que ha mencionado la defensa el 29 de octubre de 2021, que se le incorpora ya a la investigación. Se emiten diversas disposiciones de precisiones de hechos. Tenemos la disposición 61 y posteriormente existe la disposición 71, en cuyas páginas 223 a 225 se precisa la imputación contra Cristian Lau Benavides por el delito de colusión agravada a título de cómplice primario, en el cual se indica, entre otros aspectos, que valiéndose de los nexos con Gerardo Sepúlveda Quesada y Pedro Pablo Kuczynski, durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique habría participado directamente dentro del equipo de trabajo por el Banco de Crédito del Perú. Se señala, en efecto, como dice la defensa, respecto a su participación como entidad estructuradora entre el 2004 y el año 2006. Sin embargo, luego, en el punto 795, dice, al contarse con el monto de inversión, la concesionaria Trasvase Olmos dio inicio a la ejecución de la obra, lo que permitió que realicen ampliaciones de plazo, ¿no?, y otras cuestiones que se consideran como irregularidades, reconociéndose a favor de la concesionaria conceptos no mayores costos de obra y perjudicándosele por un más de 8 millones de dólares, habiéndose realizado pagos, los que finalmente habrían culminado en agosto del 2016 con Decreto Supremo 246-2016 EF, justo lo que menciona la señora juez en el considerando 2.16 y que también fue objeto de debate en audiencia de primera instancia, porque la señora juez hizo referencia a 3 puntos de partida para el cómputo de plazo en este considerando. Uno de parte de la defensa, que ya nos ha mencionado el 17 de marzo del 2006, otro de parte de la Fiscalía, que era agosto del 2016, y que la Procuraduría, donde indicaba que no se tenían fechas exactas del último acto. Entonces, la señora juez se decanta por el segundo supuesto por el que señala el Ministerio Público. En tal sentido, no es que haya tergiversado los hechos, porque eso fue objeto de debate en primera instancia y también consta en la disposición 71 en las páginas que acabamos de hacer referencia. Ahora, ya yéndonos propiamente al tema de la prescripción, ¿no?, que es objeto de la presente audiencia. Se nos presentan 2 escenarios, uno de la prescripción ordinaria y otro de la extraordinaria. Para efectos de la prescripción ordinaria, que sería el plazo máximo a los 15 años, que también ha convenido la defensa, y lo que interesa es el inicio del cómputo del plazo, y ahí existen las diferencias entre las posturas de la defensa y del Ministerio Público.
Pero en cualquier caso, el tema de la interrupción es irrelevante, ya sea para la defensa o para el Ministerio Público, porque si se toma en cuenta desde marzo del 2006, ya esto habría acabado en marzo del 2021 y la imputación concreta contra el señor Christian Blau habría sido en octubre del 2021, o sea, ya no sería necesario para la defensa alegar prescripción extraordinaria. Y si se toma en cuenta como punto de partida la posición del Ministerio Público, que es del 2016, más 15 años estaríamos con el 2031, entonces tampoco sería necesario entrar a la figura de la prescripción extraordinaria, porque seguiría vigente la acción penal. Ahora, ¿por qué sí es necesario tener en cuenta la prescripción extraordinaria? Siempre y cuando solo se tenga como punto de partida o como inicio de cómputo de plazo la postura de la defensa. Esto es desde marzo del 2006. Para la defensa no existe interrupción de la prescripción de la acción penal porque esta solamente se podría dar a través de la formalización de investigación preparatoria contra un imputado concreto e individualizado. Es más, incluso cuestiona la postura de la señora juez por desvincularse de la casación 347-2011, ¿no? Donde hace referencia a este aspecto, y da cuenta de dos resoluciones de la sala de apelaciones. En primer lugar, son resoluciones que datan del 2011 y del 2012. Esto es cuando todavía no existía el caso Odebrecht, pues el equipo especial se configura a partir del año 2016. Con relación al expediente 18-2012-3 que hace referencia a la defensa, como bien glosa en su escrito y en su apelación, aquí la sala se decantó por no aceptar esa posición. Señora fiscal, eso ya lo vamos a analizar. Vamos a lo concreto. ¿Por qué hay motivos para desvincularse entonces, según usted? Entonces, vamos a la desvinculación. Justamente sí, a ese es un aspecto. agravio del abogado, es un agravio. Sí, justamente a eso íbamos, porque en ese aspecto que no era aplicable porque hablaba de jueces extrapenales. Y con relación al tema de la desvinculación, esta sala en incidente 46-2017-105, resolución 5 del 17 de noviembre del 2020, esto es muy posterior a las resoluciones que ha dado cuenta la defensa, específicamente considerando el fundamento 7.40, páginas 20 a 21, se desvincula justamente de esta casación 347-2011 Lima e indica como fundamentos, uno, el Estado peruano, como parte de la Convención de Naciones contra la Corrupción, debe tomar medidas para prevenir estos delitos. Luego, otro punto es que se requiere también investigar delitos graves de corrupción en el marco de una organización criminal. En este caso, de Trasvase Olmos, son varios hechos macros y también estamos ante una presunta organización criminal. Y estos son los fundamentos que utiliza su superior colegiado para desvincularse de esta casación y señalar que debe tenerse en cuenta o que no tendría que soslayar la disposición de apertura de diligencias preliminares, que en este caso en Lambayeque fue el 25 de agosto del 2016 y si se quiere tomar solo como referencia el equipo especial, el 27 de diciembre del 2018. Y si aún considerase la defensa de que esto no fuera suficiente, tenemos la disposición 25 que hemos invocado, que data del 3 de julio del 2020, esto es donde estaría todavía vigente el plazo al que hace referencia según el inicio del cómputo del plazo que dice la defensa, donde se hace referencia a estos hechos de estructuración financieras en los que posteriormente es incluido el señor Christian Blau con disposición 57. Es por esas consideraciones, señores magistrados, que si se bien tiene en cuenta que la postura inicial, porque el verbo no es que no existía el delito de colusión agravada, sino que el tipo penal originario en la época del 2006 hablaba de defraudar y existían dos posiciones, no tanto la posición del doctor Abaldo Vázquez como la del doctor Fidel Rojas, donde hablaba de perjuicio concreto y perjuicio abstracto, ¿no? Peligro concreto, perdón, y de perjuicio efectivo. Pero existía el verbo era defraudar, a diferencia de ahora, ¿no? Con las modificaciones de que habla de para defraudar. Esto sí estaba regulado más allá del nomen juris. Y por esas consideraciones nosotros sí estimamos que debería confirmarse la resolución apelada. A ver, la Procuraduría, algo adicional. Sí, doctor. Te Bien, escuchamos. nosotros también solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación formulado por la defensa de Tomás Blau
en mérito que consideramos que están haciendo una lectura incorrecta de las disposiciones que precisan las imputaciones. En este caso tenemos la última disposición, la disposición 71, que fue la que precisa en último momento la imputación del señor Cristian Lau, la cual en resumen señala que se le imputa la comisión del delito de colusión agravada por cuanto, valiéndose de los nexos con Gerardo Sepúlveda Quesada y Pedro Pablo Kuczynski, participó directamente desde noviembre del 2004 al año 2006 dentro del equipo de trabajo por el Banco de Crédito del Perú, que consiguió el financiamiento para la construcción de la obra de trasvase del proyecto Olmos, lo cual sería la premisa mayor, es decir, donde la Fiscalía ha establecido el periodo de investigación en el cual habría participado el señor Cristian Lau Benavides, es decir, de noviembre del 2004 a la totalidad del año 2006. En ese sentido, se tiene que la Fiscalía ha precisado como marco temporal de la conducta delictiva, reitero, desde noviembre del 2004 hasta la totalidad del año 2006, por lo que, en virtud del principio de progresividad de la investigación, el Ministerio Público aún tiene vigente la prerrogativa para indagar y realizar actos que le permitan establecer la existencia de actos de connotación penal ejecutados durante la totalidad del año 2006, vinculados al presente hecho delictivo. Máxime si en la imputación fiscal se ha precisado que se contrató a Cristian Lau Benavides no para realizar una colocación de bonos, sino para obtener el financiamiento del proyecto, situación que está analizando de una manera errada el abogado de la defensa, toda vez que ese proceso, es decir, la obtención del financiamiento, que culmina con el cierre financiero, para lo cual se tiene que emitir un acta, obviamente, posterior a la colocación de los bonos. Eso todavía se encuentra en proceso de investigación por el Ministerio Público y evidentemente las pericias financieras, contables, que se han dispuesto son las que van a establecer estas fechas debido a que nosotros no contamos, como abogados, no contamos con el conocimiento económico financiero para determinarlo. Por otro lado, no existe línea alguna en la disposición 71 ni en la disposición 56 que ha hecho mención el abogado en la que se haga referencia expresa de que la suscripción del prospecto marco de la concesionaria sea el último acto delictivo en el que haya intervenido pues su representante, sino que únicamente se ha resaltado que intervino firmando dicho documento. Asimismo, también se ha mencionado que intervino colocando los bonos y que los bonos se colocaron como última vez en marzo del 2006, lo cual no quiere decir que sea el último acto, toda vez que el acta de cierre financiero se dio durante el año 2006, pero no precisamente en marzo. En ese sentido, teniendo en cuenta el marco temporal de la intervención del investigado establecida por el Ministerio Público, es decir, noviembre hasta la totalidad del año 2006, se podría decir diciembre del 2006, la incorporación de Tomás Lau Benavides más los 15 años, que sería la pena máxima establecida por el delito, podría darnos un total de diciembre del 2021. Sí, entonces, se habría llevado a cabo cuando la acción penal aún se encontraría vigente contra él. Eso es todo por parte de Procuraduría. La defensa, 3 minutos para réplica. Sí, bien sencillo. Empezando por lo final, señor presidente. No es que se escoja en qué mes culmina la participación. La señorita procuradora les dice, la disposición fiscal precisa, la disposición 71 es la que precisa las fechas exactas de la participación de un cómplice primario. Y es exacto, dice, de noviembre del 2004 guión hasta 2006, así dice, hasta 2006. Y la disposición 57 hace un cuadrito sobre la colocación de los bonos. Y en ese cuadrito establece que la última fecha de colocación de los bonos es marzo del 2006. Entonces, no es que uno tenga que escoger diciembre, noviembre, octubre, es que uno trabaja sobre la base de la imputación y sobre la base de estos hechos. ¿Qué se le imputa a Cristian Lau? Ser estructurador financiero en calidad de cómplice primario, en calidad de cómplice el aporte que ha dado, porque eso es lo que se le imputa a un cómplice primario, el aporte específico, el aporte ha sido, doctor, es la colocación de los bonos. Entonces, cuando termina... Señor abogado, ya lo sabemos, pero responda, pues la fiscalía dice que no es necesario, propone otras fechas. ¿Usted qué dice al respecto? Sí, por eso terminaba con ese punto de la Procuraduría.
En el caso de la Fiscalía, el artículo 88 siempre ha estado vigente, señor presidente y señores miembros de la sala. Y el artículo 88 es bien claro, ustedes lo conocen, cuando dice que suspensión, interrupción, ese plazo debe empezar a contabilizarse separadamente para cada uno de los partícipes. Entonces, si la participación de Cristian Lau también está especificada de marzo del 2004 a marzo, de noviembre de 2004 a marzo de 2006, ese es el plazo de prescripción que ustedes tienen que contabilizar. Eso es lo que yo tendría que señalar respecto a la posesión fiscal, doctor. Ya, pero también ha señalado que, bueno, y esto le hago para evitar la pregunta futura, Sí. porque hay tiempo todavía para usted, que no es necesario, no es, o es necesario desvincularse, porque esta sala incluso dice ya hay un pronunciamiento. ¿Qué tiene que decir al respecto? Es lo que dice, es la misma lógica que señala la juez de instancia, que como se trata de un caso de corrupción, hay que apartarse de la doctrina jurisprudencial. Y ese va a ser un gran problema, porque en ese supuesto, en todos los delitos de corrupción, nunca va a existir doctrina jurisprudencial vinculante. Lo que hay que hacer, me parece, es estudiar caso a caso. Y este es un caso donde Fiscalía nunca hizo una imputación contra Cristian Lau hasta la disposición 57. Se olvidaron de él y recién en ese momento lo incorpora. Y finalmente, doctor, si el caso Odebrecht existe o no después de los pronunciamientos que yo he citado, el artículo 9 y el artículo 88 del Código Penal siempre han estado vigentes. Ese plazo de prescripción debe contabilizarse para Cristian Lau específicamente su participación. Duplica la fiscalía brevemente. Sí, señor presidente, el caso Trasvase Olmos es un caso complejo, comprende varios hechos macro, y en un inicio estaban incluidos únicamente funcionarios del gobierno regional de Lambayeque, y luego se amplió hasta funcionarios del gobierno central como el expresidente Alejandro Toledo y el exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. Entre estos hechos macro, y por eso es que mencioné en mi primera intervención, se incluye la estructuración financiera con disposición 25 de la fecha 3 de julio del 2020. Y teniendo en cuenta ya los pronunciamientos que ha emitido esta sala superior, y vimos solamente a título de ejemplo el 46-2017-105, pero también se ha emitido otro, si no recuerdo es el 104 o el 106, y posteriormente el incidente 113, donde se da cuenta de esta postura de la sala a la que se adhiere también el Ministerio Público. En tal sentido, sí debería considerarse como causal de interrupción en caso se considere como inicio del cómputo del plazo la fecha que propone la defensa. Y no es de que se haya inventado esta fecha, porque es como volvemos a repetir, en la disposición 71, páginas 223 a 225, se incluye el tema de agosto del 2016 para efectos del perjuicio, porque la imputación es por colusión agravada. Por esas consideraciones solicitamos se confirme la apelada. Muy bien, de mi parte ninguna pregunta. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, a la defensa. Este caso es bien amplio y complejo y habría que precisar en concreto cuál es la imputación de su patrocinado dentro de esta trama o investigación del Ministerio Público, ¿no? Porque hay varios hechos, varios años, varias circunstancias que se están verificando. Sí, doctor, muchas gracias por la pregunta. Específicamente, dentro de todos los años que imputa Fiscalía, la participación es bien concretita de Cristian Lau. El proyecto necesitaba fondos, así que se le encarga al Banco de Crédito del Perú colocar bonos en el mercado de valores. El representante del Banco de Crédito, encargado de la colocación de esos bonos desde noviembre de 2004 hasta marzo de 2006, fue Cristian Lau Benavides. Lo que hacía era, su aporte, ¿cuál fue? Luego se discute, tenemos otra excepción de improcedencia de acción respecto del rol, pero su aporte, ¿cuál fue? Ir al mercado de valores, colocar los bonos, conseguir el financiamiento para el proyecto. Y como lo hace desde noviembre de 2004 a marzo de 2006, ese es el marco fáctico, ese es el aporte del cómplice primario. Eso es lo único que se le imputa. Bien, a ver, señor fiscal, si esta es la imputación, ¿cómo jala la imputación al señor Lau hasta el 2016? ¿Cuál es el aporte que había realizado en los años siguientes? Lo que se indica en la disposición 71 es respecto a los años 2004 al 2006,
por el tema del financiamiento, como ha dicho la defensa, desde noviembre de 2004 hasta el año 2006, ¿no? En totalidad. Y luego también se indica de que existiría un perjuicio, el cual habría sido el último acto de pago en agosto del 2016. Todo ello dentro de la imputación contra el señor Cristian Lau Benavides, como se puede apreciar dentro de las páginas 223 a 225. Entonces, están jalando la imputación al señor Lau Benavides en base a perjuicio. En cuanto a lo que es colusión agravada, sí, por el tema del perjuicio. Así se encuentra consignada en la disposición 71. Y eso es lo que ha referido la señora magistrada. No es que haya modificado hechos, se encuentran allí consignados de manera expresa. A ver, y entramos entonces en debate. A ver, señora abogada, a ver cómo nos construimos o cómo desconstruimos en caso de usted la imputación en base a lo que indicaba el Ministerio Público. Sí, doctor. A ver, lo que le está diciendo es que por alguna razón ese aporte de noviembre de 2004 a marzo de 2006, que implica la colocación de bonos, luego, muchos años después, cuando Cristian Lau ya no es estructurador, en el 2016, el Estado peruano le transfiere fondos al consorcio Trasvase Olmos. Entonces, hay un problema de vinculación. El aporte del cómplice es específico. Por eso es que nosotros citábamos el artículo 9, porque el artículo 9 del Código Penal señala que el momento de comisión del delito es aquel en el que el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente, dice el artículo 9, del momento en el que el resultado se produzca, primero. Y dos, si se revisa la fecha de participación específica del señor Cristian Lau, el tipo penal aplicable al caso es el vigente, el que estaba vigente a través de ley 26.713, que no regula el delito de colusión agravada. La pena es la misma, la pena es de el marco de 3 a 15 años, pero no existía el tipo penal de colusión agravada. Entonces, con el artículo 9 y con la aplicación de la ley vigente, ¿cómo pretenden jalar el perjuicio para imputación de Cristian Lau a título de cómplice primario? Bien, respuesta del Ministerio Público estableciendo que la ley vigente es la de 26.713, en la que no había distinción entre colusión simple y colusión agravada en ese entonces. ¿Cómo se ha estructurado la imputación contra esta persona? Sí, señor magistrado, es innegable por el principio de legalidad, ¿no? De que no se había diferenciado el nomen juris de colusión simple y colusión agravada, sino es a partir del año 2011. Sin embargo, también es cierto que de la redacción del tipo penal vigente a esa fecha se utiliza el verbo defrauda y que existían pronunciamientos de la Corte Suprema, tanto entendiendo este verbo rector como un peligro concreto, ¿no? Que luego ya se refleja en la modificación legislativa del 2011 para defraudar, o como un peligro efectivo, ¿no? Que ya luego se refleja en la posterior legislación en el defraudar patrimonialmente. Entonces, no es de que no haya existido o no se haya regulado esa conducta delictiva. Lo que hace después el legislador es diferenciar a efectos punitivos, ¿no? Estos tipos de conductas y evitar estas posiciones de dispares que existían en aquel entonces a nivel de Corte Suprema y a nivel también de juzgados de menor instancia. Nosotros consideramos que sí estaba regulado en aquella época. Sí, sí, efectivamente la Corte Suprema en el año 2005 establece, ¿no?, la distinción entre colusión para defraudar y colusión, ¿no?, defraudatoria, ¿no? Y ambas salas tenían pronunciamientos distintos en aquella época. Sí, correcto. Bien, de mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿preguntas? Ninguna, señor presidente, gracias. Muy bien, entonces con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas. Bien, hemos concluido. Buen día con todos. Muy buenas noches. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.